Muy cordiales saludos desde este Canal 8, desde este tinerfeño Canal 8 y desde el programa Crítica en 8. Hoy vamos a dedicar este programa, este espacio, a un tema ciertamente, digamos, muy humano y también de graves repercusiones sociales. Habitualmente no suelen en los medios de comunicación salir estos problemas, que son problemas que, sin embargo, sí ocupan y preocupan a muchos de nuestros conciudadanos o a algunos de nuestros conciudadanos. Hablamos de los embarazos en las adolescentes. Tenemos que agradecer, Gisela, la presencia de los invitados que han venido al debate, al doctor Emilio Sanz, que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, doctor Sanz. Muchas gracias, González. Bien, doña Fidela Velázquez, que es consejera del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. Doña Fidela, bienvenida. Gracias, buenas noches y tengan ustedes buena recepción. Y doña Belarmina Martínez, que presidenta en este momento de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Doña Belarmina, bienvenida. Bien hallada, bien hallados todos. Muy bien, también tenemos que agradecer las declaraciones que en el transcurso de este programa van a hacernos distintas personas. Don Raúl Díaz, por ejemplo, que es técnico de la Consejería de Educación, don José Esteban Frías, que es ginecólogo, doña Josefina García, que es matrona, don Juan Reyes, que es director de una clínica de Tacoronte, y al final, casi en la parte final del programa, del debate, vamos a tener el testimonio de una joven señora que fue en su momento adolescente, embarazada, y nos va a dar testimonio, va a responder a distintas preguntas, salvaguardando su identidad, por supuesto, pero va a darnos ese testimonio directo sobre el hecho de ser madre a esa edad juvenil, a esa edad adolescente. Queremos agradecerles muy sinceramente, junto también a ustedes, esta presencia, pues esas declaraciones y esa participación en el programa. Bien, y arrancamos. Pues claro que sí, lo hacemos siempre con un tema, hoy como decíamos y apuntábamos, difícil en donde los haya, un tema además muy evitado socialmente e incluso también en los medios de comunicación. Como suele ser habitual, hemos elaborado para todos ustedes un informe, así que vayan por delante los datos. En un abrir y cerrar de ojos, la vida les cambió. Su adolescencia concluyó antes de lo esperado, y asumieron, la mayoría sin buscarlo, sin quererlo, una responsabilidad que les sobrepasaba, ser madre. Una carga que solo la mitad de las chicas compartirá en el futuro junto al padre de su hijo. Pero a muchas, este es el punto que menos les importa. De hecho, un estudio sociológico elaborado por el gobierno asegura que la sociedad ha y ahora las jóvenes prefieren no casarse hasta que los sentimientos se estabilicen. No quieren aún más su vida sin estar convencidas. Con el bebé llegan las preocupaciones, dormir poco y mal, y en más casos de lo deseado, abandonar los estudios y conformarse con un futuro poco prometedor. Es un esfuerzo y un sacrificio que cualquiera, a toro pasado y con la madurez suficiente, retrasaría. Por esta situación pasan cada año alrededor de 1000 adolescentes canarias. Son las que deciden tener el niño, porque otras 500 jóvenes que se quedan embarazadas con menos de 19 años deciden abortar. Estas cifras han colocado al archipiélago a la cabeza de las comunidades españolas con mayor índice de embarazos en adolescentes. Y eso que las islas no se escapan a la media nacional. En 7 años ha duplicado el número de abortos. Son datos que algunos expertos valoran como fallo del sistema social. Es una edad en la que hay que ver familia y escuela. Aseguran también que casas colegios tendrían que unirse a su asignatura pendiente,
la educación afectivo-sexual de los jóvenes. Uno de los principales obstáculos a esa atención especial tal vez sea cierta hipocresía social, una doble vista a la situación. No admitir la pronta edad a la que se inicia perjudica los factores de información, comunicación y diálogo tan importantes para erradicar el problema. Y a los chicos y chicas comprar un anticonceptivo y solicitar información suele darles vergüenza. Cada año, alrededor de 40.000 personas llaman a los teléfonos de información sexual que hay en Canarias. El principal motivo de la consulta es los métodos anticonceptivos, seguido de la preocupación por el embarazo, y sus voces son femeninas. Ellas las que llaman más que los varones, casi un 20%, y en Tenerife realiza el doble de llamadas que en Gran Canaria, una razón que tal vez tenga una relación con el mayor número de embarazos que registra la isla vecina. Atendiendo a las llamadas del mes de julio, las estadísticas observan que los menores de edad representan un 34% del total de las consultas. La información es pieza fundamental, pero los expertos aseguran que actualmente llega al colectivo juvenil de una crítica que se une a las de políticas de prevención desenfocadas, aparte de una escasez mayor que en otros. Las cifras apuntan a una estabilización. En todo caso, las políticas preventivas deben perfeccionarse aún mucho para erradicar situaciones no deseadas. Tienen que madurar, quizás también a la fuerza, como lo han hecho las madres casi niñas. Pues este es el informe que nuestros equipos de producción nos han elaborado, los equipos de esta casa del Canal 8, también informativos, y a partir de aquí pues ya ustedes tienen la palabra. Yo antes, si me lo permiten, sí le rogaría al realizador que indique al pie de pantalla nuestro correo electrónico para que todos ustedes, aquellos de ustedes que lo deseen, pues puedan dar también sus opiniones sobre lo que aquí se debate, aunque sea todo lo pasado, y por supuesto para sugerirnos asuntos que debatir en el programa que nos ocupa. Dicho esto, suya es la palabra de los tres invitados. Pueden empezar por donde quieran. Bueno, pues empiezo yo. Pues soy venga, la mayor. Por doña Belarmina. Escuchando el informe he tenido una idea. A lo largo de los años 80, las asociaciones de mujeres feministas hemos tenido un gran trabajo explicando la necesidad de poner en marcha pues, de explicación, valga la redundancia, de los métodos anticonceptivos en todos los niveles y sobre todo, no solo a los padres, sino sobre todo a los jóvenes. Y pareciera que nos hemos olvidado de esto y que ahora en este momento, personalmente yo no he vuelto a dar una charla sobre métodos anticonceptivos, que habitualmente lo hacían en las asociaciones de vecinos y en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que los jóvenes que escuchan hoy ese mensaje y esa información, cuando pasan 5 años ya no son tan jóvenes y hay otros jóvenes. Por eso yo creo que hay un vacío tremendo, que en este caso es responsabilidad de la administración el cubrirlo, es una auténtica información de forma permanente, porque los jóvenes son jóvenes y adolescentes muy poco tiempo. Entonces yo creo que se hizo en un momento dado, incluso de forma exhaustiva, se hablaba muchísimo en los medios de comunicación sobre lo que eran los métodos anticonceptivos, el derecho a usarlos, los diferentes métodos, las consecuencias. Y a mí me parece que esto se ha abandonado. Y tenemos, por ejemplo, en Cataluña, en relación a esta cuestión, pues ha habido un gran debate en todos los institutos acerca de poner máquinas con la píldora del día después. En Francia están esas máquinas puestas y creo que en Canarias no tenemos ni explicación ni máquinas. Bien. Bueno, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con lo que dice Belarmina, absolutamente. Yo creo que se ha abandonado bastante el tema informativo, aunque al parecer los jóvenes están informados por distintos canales, pero a lo mejor no son los más idóneos ni los más adecuados y en muchas ocasiones buscan información un poco después de que tienen los problemas y se les presenta la situación, ¿no?
Concretamente a nivel educativo existió un programa en esos años, empezó en esos años, en los años 80, en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que fue pionero en toda España, que apuntaba a formar a los jóvenes y a los adolescentes en sus centros educativos, que era el programa de educación afectivo-sexual Arimaguada. Sigue existiendo, pero sigue existiendo de manera testimonial, apenas hace ninguna actividad. No cuenta con los medios suficientes porque era un programa que tenía que haberse realizado en expansión, ¿no? Por la misma razón que dice Belarmina, porque los jóvenes siguen existiendo, siguen apareciendo y la problemática es la misma. Entonces yo insistiría mucho en el tema de la prevención y en el tema del acceso a esa prevención, no solo de los jóvenes, sino de las familias y de todo el entorno que rodea a los jóvenes. Sí, y en esto de retomar programas como el que se ha mencionado, que parece que se meten en la gaveta y ya después son flor de un día y no continúan, ¿no? Doctor Sanz, está usted calladito. Bueno, es que cuando hay señoras y hablan de estas cosas, los hombres lo mejor que podemos hacer es escuchar primero antes de decir nada. Creo que es un criterio básico de prudencia. Y es cosa de dos, ¿eh? Es cosa de dos. Es precisamente lo que iba a decir. Estábamos hablando de los embarazos en las adolescentes, era incluso el título del programa, y yo había puesto aquí rápidamente el embarazo en los adolescentes. Y me parece que, aparte de la información puramente técnica sobre aspectos de sexualidad o de anticoncepción, lo que realmente carecemos es de una información o de una formación mucho más profunda en comportamientos y en lo que se espera de las relaciones personales y de las relaciones y la parte de la relación personal que está metida dentro de la relación de la sexualidad. Y en ese sentido me parece que es un poco naif el intentar pensar en este tema y en todos, que simplemente dando información se van a conseguir cambiar comportamientos. Los comportamientos no se cambian solo dando información, es algo mucho más que dar folletos o de que tener máquinas expendedoras. Eso puede ser interesante o no, habrá que discutirlo. Pero desde luego el punto clave es la educación afectiva, afectivo-sexual, la educación personal de estos jóvenes. Y luego saldrá más, porque yo me voy a callar aquí, pero me parece que un tema fundamental es que estamos focalizando mucho el tema del embarazo en las adolescentes, cuando realmente para que una mujer adolescente se quede embarazada hace falta un adolescente varón. Y a esos los hemos dejado completamente olvidados en el problema. O sea, lo único que se les pide es que se le ponga un preservativo. Bueno, hay algo más que eso. Yo creo que por ahí tendríamos que profundizar un poquito más. A todas estas, yo me pregunto también por qué hemos debatido tanto, incluso socialmente, cuando se pone una máquina expendedora en los institutos y, sin embargo, parece que no nos hemos planteado tener una asignatura formalmente encuadrada pues dentro de un plan de estudios, pues que se llame educación afectivo-sexual, que despeje las dudas que tienen los chicos, porque efectivamente, como ustedes apuntaban desde el comienzo, chicos hay siempre y chicas también, ¿no? Claro, a mí me parece que esa es la gran hipocresía. Una máquina dicen que incita. Bueno, pues hay máquina de tabaco en muchos sitios y somos muchas de las personas que no fumamos aunque esté la máquina. Yo creo que en el fondo es verdad que lo que no se ha tratado es la cuestión afectivo-sexual. Y lo que pasa en las familias y lo que pasa con los medios de comunicación, porque en este momento es muy difícil explicarle a un adolescente bueno, que la sexualidad está bien, que la desarrollen con tranquilidad, que la vivan en el momento oportuno, que es mejor tener una relación un mínimo estable de conocerse, no una noche con 4 copas, todas esas cosas. Es decir, que estando a favor de la libertad sexual, el momento debe de ser elegido por ellos, sino que el momento los elija a ellos, es decir, no que la situación de alcohol y de estar un poco así sea el que lo domina al joven y a la joven, sino que la joven sea la que de alguna manera decide cuándo quiere tener esa relación y por tanto tiene los medios. Tenemos unos medios de comunicación y unos programas en este momento, algunos, que son tremendos porque los jóvenes, desde muy jóvenes, se ha vulgarizado muchísimo la relación humana. No sé si estáis de acuerdo. Yo no soy nada puritana, yo siempre termino diciendo esto porque, claro, no soy nada puritana, me parece muy bien la sexualidad, creo que es una fuente de placer para las personas que vamos, en absoluto se debe de reprimir, pero sí creo que, como todo comportamiento humano, pues cuanto más lo elaboramos
y lo pensamos y lo decidimos de forma inteligente, mejor nos salen las cosas, ¿no? Bueno, preguntaba que por qué no una asignatura. Pues sí hay una asignatura, es decir, la tan denostada LOCSE en el año 1990 establece una serie de áreas transversales entre las cuales está la educación afectiva sexual. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Pues que se precisa una intención clara de llevar eso al aula, ¿no? Y como en algunos otros transversales, pues se ha quedado en la gran mayoría de las ocasiones sin plasmarse, porque una área transversal se entendía que debía ser tocada de alguna manera por todas las áreas, pero no con un tiempo específico dentro del currículo, ni con una persona especialmente dedicada a impartir esa materia. Entonces, pues eso, pues triste destino de las áreas transversales, concretamente de esta que es la que nos ocupa, ¿no? Entonces es un problema, yo creo que es un problema que se podía haber resuelto dentro de la propia formación, pero no tuvo el interés, ni el espacio, ni el tiempo necesario como para desarrollarlo. Sí, yo creo que me parece muy bien que haya una asignatura transversal o una asignatura específica, pero para lo que realmente necesitamos es una asignatura para los padres. Estábamos en el programa, en la entradilla esta que hemos tenido, hablaba de embarazo de las adolescentes como un fallo del sistema social en el que fallaba la familia y la escuela. Y en la escuela se está haciendo algo, pero hay una brecha brutal en la relación familiar en un momento crítico, en el que los padres tienen que inmiscuirse mucho más. Ahora mismo un padre tiene terror a hablar con su hijo y especialmente de estos temas. Y ese me parece que es uno de los puntos esenciales. Porque el padre podrá tener unas ideas u otras, podrá influir de una manera o de otra, pero desde luego es por donde va a ir la relación afectiva en cualquier caso y donde van a tener el ejemplo. Evidentemente, si el padre no es un buen ejemplo, la madre, la familia no es un buen ejemplo, no podemos pretender que una asignatura lo solucione. Pero me parece que no se puede olvidar la responsabilidad de los padres, no tanto en niña, no te olvides de llevarte el preservativo, como he oído en algunas ocasiones, sino la responsabilidad en decir, vamos a ver, hija o hijo, tú cómo te planteas esta relación y con quién y cómo. Y eso hace falta, tenemos que aprender a dialogar. Y como no haya diálogo entre los padres y los hijos y entre los adolescentes, sin diálogo esto no se soluciona con sus problemas técnicos, con píldoras o con preservativos. Sí, volveremos sobre esta cuestión porque me parece que, no sé si doña Belarmina y doña Fidela también querían intervenir, el hilo, pero vamos a hacer ese paréntesis y volveremos enseguida, digo, con independencia del siguiente informe, ¿no? Volveremos sobre esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Canal 8 de Televisión y a Crítica en 8, en donde estamos hablando y debatiendo hoy sobre los embarazos en las adolescentes. Como suele ser habitual, distintos expertos en el tema van a opinar sobre esto. Son aquellos que por unas razones o por otras se han tenido que encarar con el problema. Vamos a escucharlos. A mí me parece que el número de embarazo en jóvenes no ha disminuido, lo que sí a veces puedes tener datos, ¿no? Que el número de parto en jóvenes sí ha disminuido, lo que pasa que ha aumentado el número de interrupciones voluntarias del embarazo en chicas adolescentes. En realidad la proporción de adolescentes embarazadas sería la misma, lo que pasa que el número que pare siempre es menor que el número que se acoge a una interrupción voluntaria al embarazo. Yo habitualmente paso una consulta diaria en la que de unas 20 pacientes de promedio, 3 o 4 suelen ser menores de 20 años. Está claro que ha bajado sensiblemente lo que es la tasa de fecundidad, que es el número de embarazos totales que hay en menores de 20 años, ¿no? Pero claro, eso es achacable a muchas razones, ¿no? Obviamente ahora se retrasa mucho más el acceso a la maternidad y mayor difusión de los medios anticonceptivos, etcétera, ¿no? Lo que es la tasa de embarazos no deseados, no sé, es difícil. Yo creo que lo que habría que afirmar, lo que seguro es que sigue siendo excesivamente alta, es una de las tasas más elevadas del Estado y bueno, pues yo creo que es un problema que tenemos que
como que acometer entre todos los sectores sociales, ¿no? El índice que nosotros tenemos de abortos en la menor de 18 años es el doble que existe en la península. En la península está alrededor del 6%, o sea, quiere decir que de cada 100 mujeres que abortan, 6 son menores de edad, menores de 18 años, y en Canarias tenemos en el 11 y pico, casi el doble, por lo tanto hay aumento. De ello es así que el propio gobierno, el propio Cabildo está haciendo unas campañas bastante interesantes y bastante importantes para llegar con la información en las escuelas, haciendo unos esfuerzos tremendos que me parece que son fundamentales. Sin información no se puede arreglar el tema. A lo mejor en una clase social baja se ve más el embarazo porque son las que más terminan en parto, las que siguen, y en una clase social más acomodada pues a veces son las mujeres que más acceden porque tienen más información a la interrupción del embarazo, ¿no? Aunque se dan en todas las clases sociales, pero a mí me parece que ahí es donde estaría la diferencia de que se vea más el embarazo en una clase social, pues más en las bajas que en las altas. La pobreza es en sí misma una enfermedad, de manera que efectivamente se aprecia un incremento de embarazadas en chicas que viven en barrios marginales. Concretamente, la Dirección General de Juventud hizo en el verano del año pasado una encuesta en la que, bueno, no voy a nombrar los lugares para evitar herir susceptibilidades, pero se trataba de un barrio socialmente conflictivo, vamos a llamarlo así, de Las Palmas, en un barrio de Santa Cruz y en un pueblo costero del sur de la isla. Efectivamente parece ser que existe una agregación de chicas en bloques determinados, en familias determinadas y en ese tipo de localidades, vamos a decir así, turísticas, ¿no? Mientras que, por el contrario, en aquellas zonas social y económicamente más elevadas, pues el índice de embarazos en adolescentes se ha mantenido más o menos estable. Las clases más desfavorecidas siempre lo sufren más, les llega mucho menos la información, tienen muchos menos recursos socioeconómicos, culturales, de apoyo familiar, etcétera, menos recursos para afrontar situaciones de ese tipo y desde luego seguro que tienen menos información y menos. Yo creo que como todo, que las clases desfavorecidas siempre lo sufren doblemente. Un adolescente cuando quiere seguir un embarazo lo sigue y lo que no hace nunca es dar una adopción, fíjate. Las adolescentes quieren tener a su hijo, porque para ellas, sí, cuando lo hacen porque están enamoradas, porque piensan que es el amor de su vida. Lo que sí está claro que luego nosotros, como ya somos ya más mayores, aunque le aconsejes que no es lo correcto, cuando pasa el tiempo, también el índice mayor de divorcio se da en chicas que han tenido embarazos no deseados o partos que no han deseado, pero lo han tenido que tener por las razones que sea, y luego se separa y se divorcia más en esas niñas, ¿no? Me parece, doctor Sanz, que se había quedado usted. Bueno, no yo había acabado de hablar y me parece había acabado de hablar. Pero era doña Belarmina y doña Fidel las que habían pedido la. Bueno, ya después de esto me sugiere entrar en otro tema, ¿no? Venga. Yo había leído antes de venir, siempre pillaron unos datos, por aquello de no venir documentada en cuanto a datos. Claro. Había leído una declaración de Naciones Unidas que decía que en este momento el matrimonio precoz, los embarazos en adolescentes y el contagio del SIDA, esas tres cosas frenan el desarrollo de una sociedad. Es un grave peligro y lo señalan pues como algo a combatir de la misma forma que formaría parte de ese combate de la guerra contra la pobreza, ¿no? También en un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya es un estudio hecho en España, el último punto dice que el nivel cultural de las adolescentes que terminan teniendo un hijo, o sea, que llegan al parto, es el nivel cultural bajo. Es decir, que realmente lo que han dicho los expertos se aproxima a lo que se opina a nivel general. Nosotros desde nuestra asociación, que llevamos 20 años trabajando con mujeres y de forma integral, es decir, en todos los problemas, hemos escuchado a mujeres adolescentes que quieren tener el hijo y a otras que no lo quieren tener. Y realmente una mujer adolescente que decide tener el hijo suele ser una niña que necesita cariño, que proyecta su necesidad de amor sobre ese niño que dice voy a tener un hijo, es algo que va a ser mío y lo voy a querer
Y ahí va, y entonces hace un discurso mágico sobre el embarazo, nada realista, y como proyectando su carencia de amor a lo largo de su vida. Incluso a veces, aunque no esté hablando del padre del niño que le ha abandonado, sino incluso de sus propios padres, ¿no? Y por eso, pues habría que ver. Yo estoy a favor de que las adolescentes no tengan hijos porque frenan su desarrollo personal, porque no tienen madurez emocional ni personal para responsabilizarse de un hijo, porque no tienen medios económicos y porque de alguna forma se las estigmatiza, cada vez menos, pero se las estigmatiza, ¿no? Pero la verdad es que a veces hay mujeres que deciden tenerlo porque lo ven como algo mágico, la maternidad, ¿no? Pero claro, da la casualidad que son las pobres, ¿eh? Esto hay que dejarlo bien claro. En clase media alta y clases altas no se da la adolescencia, no se da la maternidad. Es mucho más fácil que los padres y la sociedad las obliguen probablemente, porque están menos afectados y menos reconocidos. Bueno, yo no sé si tanto que les obligan, porque yo creo que a un adolescente difícilmente se le obliga a hacer una cosa que no quiera, ¿no? Yo creo que tienen más asesoramiento y balancean más con ayuda de los adultos que le acompañan y que le ofrecen cierta estabilidad emocional, balancean más cuáles son las consecuencias de tomar una u otra decisión. Además, en esas clases sociales es muy evidente que ese tránsito, el afrontar el parto, les va a producir pues, unos graves problemas como la interrupción súbita de los estudios o la dificultad para continuarlo. Van a tener una dependencia muy prolongada económica de otras personas, de otros adultos, es decir, se va a prolongar de alguna manera su infancia o por lo menos una precariedad económica si se hacen autónomos, si deciden tenerlo y continuar con el embarazo y de alguna manera afrontar la vida con el bebé, pues van a tener una precariedad, al menos una precariedad económica porque se acompaña con una falta de formación, ¿no? Y todo eso, conjuntamente con los problemas psicológicos que produce un embarazo y un parto a continuación, pues les produce un grave problema de integración personal, de autoestima personal y de integración social y familiar en general, ¿no? Esa especie de sentimiento mágico que decía Belarmina se rompe brutalmente cuando se ve la realidad. Y entonces se producen pues los casos de rechazos a los bebés, que son bastante habituales, con lo cual hay otros adultos que se tienen que hacer cargo de ellos, afortunadamente, ¿no? Porque en algunos casos pues el rechazo es bastante evidente, no estoy hablando en general, pero sí hay casos de rechazo a bebés. Y además, en el caso de que eso haya generado un matrimonio prematuro, que también pasa en determinadas clases sociales, pues de niveles socioeconómicos más desfavorecidos, pues es un caldo de cultivo para rupturas familiares que en muchos casos es precedido de unas relaciones tan nefastas y tan malas y tan agravados por estos problemas que yo he mencionado, que previo se producen pues episodios de malos tratos y de un elevado grado de conflictividad familiar, con lo cual el sentimiento mágico desaparece en muy poquito tiempo. Pero aparte del sentimiento mágico, ¿habrá algún factor positivo en el supuesto? Sí, vamos, me parece que habría que distinguir dos cosas. Una es el ambiente social en el que cada chica que queda embarazada está. Porque si la familia está desestructurada y no tiene ningún apoyo familiar y social, tenga el embarazo, siga el embarazo o se haga un aborto, va a tener en cualquier caso un fallo brutal en su estima. Y en muchos casos el continuar con el embarazo puede suponer una sobrecarga de todo esto que han dicho ustedes, que es cierto. En otros casos ayuda a madurar profundamente a una mujer y le ayuda a plantearse, a reconocer, a dar un salto grande en su madurez. Hay que tener en cuenta que hasta hace 100 años la madurez sexual, la madurez personal y la madurez social iban a la misma época. Ahora mismo hemos dado un salto, la madurez sexual sigue estando a la misma época y la madurez personal y la madurez social se ha retrasado hasta los 30 años. Y entonces ahí tenemos una ruptura seria dentro de la... Tenemos realmente ahora mismo adolescentes de 30 años que son más adolescentes que algunos de 18 y en ese sentido en algunas chicas el seguir el embarazo y el tener el hijo, además de esas cargas, supone madurez, porque madurar siempre supone asumir cargas, en cualquier caso. Y luego habrá otras que decidan abortar. Y parece como que eso tampoco tuviera repercusiones. Realmente, en los casos en los que yo he seguido, 4 o 5 casos en los que he seguido más de cerca, se queda siempre una cicatriz. Abortar no es algo que salga gratis, no es como una operación de apendicitis.
Y esas mujeres quedan luego mucho tiempo después con la carga por dentro. Y lo mismo, si hay un apoyo familiar la podrán llevar mejor, si hay una falta de apoyo familiar podrán ser realmente el estigma de decir, no solamente no valgo como mujer porque me ha dejado embarazada este chulo, sino que además no valgo como madre porque me he quitado encima a mi hijo y no valgo como persona. O sea que no es fácil, no se pueden dar soluciones fáciles de que lo que hay que hacer es abortar para evitar el problema o hay que seguir con el niño porque esa es la solución siempre única. Y aquí me parece que importa mucho la aceptación personal de una mujer que se queda embarazada, la aceptación por la familia y la aceptación por la sociedad. Hay muchos padres que ponen el grito en el cielo, o a veces yo recuerdo alguna vez en la consulta, cuando hacía medicina de familia, que decía, no, es que esto no puede ser porque mi padre cuando se entere me mata. Y su madre antes de que se enterara le dijo, hija mía, no te pongas pantalones tan apretados porque ya estás embarazada. Es decir, que las madres lo saben. Entonces, me parece que lo que tenemos que conseguir... Las madres siempre tienen como un instinto especial. Un instinto especial, es la aceptación, esa relación de ayudar a madurar a las mujeres que se quedan embarazadas, pero sobre todo ayudarlas a madurar antes. Yo creo que un embarazo en la adolescencia siempre es un desastre, siempre. Si tiene el niño, porque es joven y ese joven ausente, ese chico ausente, ha interrumpido su desarrollo normal en la sociedad en la que vivimos, que nos guste o no nos guste es esta. Y esa chica empieza a ser la excepción, es decir, esa chica se desintegra de su grupo, de sus amigas, de la vida de sus amigas, se desintegra. Yo creo que todos los chicos y chicas tienen derecho a vivir su infancia, su adolescencia, su juventud y su madurez. A mí me parece que no es bueno una madurez impuesta por un embarazo casi por sorpresa. Y por supuesto, si le queda una cicatriz con el aborto, que yo sí que creo, porque es muy difícil que a esa edad, que un adolescente de 14, de 15 años haya podido elaborar lo que es un embarazo y lo que es un aborto y lo que es un hijo, le va a quedar un daño porque ha tomado decisiones seguro poco personales, poco maduradas, pero que el entorno muchas veces favorece una decisión u otra decisión. Pero es que si se queda con un hijo no es una cicatriz, es una responsabilidad de por vida. Claro, claro. Y además ese hijo le va a mediatizar cualquier relación posterior afectiva que quiera tener, porque ella ya no es ella es ella y un hijo. Entonces, esto le pasa a la mujer. Es verdad que esto no les pasa a los chicos, porque la inmensa mayoría, y aquí sí que no nos han dado datos, de los chicos salen corriendo. Sí. Porque lo de, como yo con 16 años, yo con 17 años, un hijo, pero bueno, y mis amigos, claro, mis amigos, la moto, la noche. Generalmente pueden ser los padres de esos varones los que les indiquen algún tipo de responsabilidad, ¿no? Luego también hay chicas de 30 años que no tienen hijos, quiero decir que estamos hay un desequilibrio. Decir, doña Fidela, de verdad que la próxima vez abre usted, ¿no? Abre usted, pero tenemos que hacer el otro paréntesis, ¿no? Volvemos enseguida. Bienvenidos de nuevo a Crítica en 8, en donde hablamos hoy acerca de los embarazos en las adolescentes. Ha sido difícil, pero lo hemos conseguido. Queríamos ofrecerles a ustedes la voz más directa, la de la primera persona. Tenemos a alguien que efectivamente en su momento afrontó su realidad y que no se arrepiente de ello. Vamos a escuchar nuestro testimonio. No estuve preparada para tener un niño, ¿no? Pensaba pues en todo, se me pasaba todo por la cabeza, porque claro, no estás preparada para tener un hijo en esa edad, está con mis estudios y aparte es eso, criar un hijo exige mucha dedicación total, ¿no? Bueno, todas las dedicaciones son muy pocas, entonces claro, la carencia de experiencia en mi lugar, pues lo que me chocó fue eso. Y aparte lo más negativo fue eso, que tenía que dejar mis estudios por un tiempo y eso fue lo que más me chocó. En ningún momento pensé en abortar porque ya cuando tenía ya 3 meses sentía a mi bebé dentro de mí y digo, yo me preguntaba, me decía a mí misma, Dios mío, qué bonito es esto, ¿no? A pesar de todas las confusiones que tenía en mi mente, pero ya como que cuando tienes a tu hijo dentro,
como que ya no tienes las ideas como más claras. Y es eso, que cuando tienes una ayuda familiar, cuando te apoyan tus padres, pues ya no lo ves tan difícil, tan chocante. Me he perdido muchas cosas. Yo creo que la juventud como que se me ha pasado un poco, ¿no? Pues yo quería siempre pues estudiar en el extranjero, eso no lo pude hacer. Pero bueno, he ido al extranjero durante 6 meses, pero no es lo mismo estudiar tu carrera ya en el extranjero que estar aquí criando a tu hijo. Yo primeramente diría que se cuiden mucho, porque la verdad es que es muy importante que sepan lo que quieren de verdad, ¿no? En mi caso, pues bueno, me quedé embarazada así de sorpresa y bueno, tuve una gran suerte. Que es el apoyo familiar, que eso me ayudó un montón a sobrellevar la carga que me venía encima. Y la verdad es que yo lo que les diría es que lo tengan cuando lo quieran tener realmente, cuando estén realmente ya decididas a tener un hijo, porque un hijo es mucha responsabilidad, aparte tienes que darle mucho amor y educarlo, darle una educación y eso pues conlleva su tiempo, mucho tiempo diría yo. Si volvería a nacer de nuevo, pues tendría a mi hijo pues mucho más tarde. Doña Fidela, había quedado usted... Sí. A mí me ha hecho reforzar la intervención que tenía prevista hacer antes del reportaje, porque yo a mis alumnos y mis alumnas normalmente siempre les pido que se piensen como un taburete de 3 patas y que su equilibrio y su desarrollo afectivo y su desarrollo emocional, su equilibrio emocional en una palabra, que es lo que estas adolescentes tienen más tocado, digamos, están sustentados en 3 grandes pilares, ¿no? Que es el buen desarrollo familiar, del entorno familiar, de sus afectos próximos, de sus afectos un poco más lejanos, es decir, su entorno social, donde se mueven sus amigos, sus compañeros, y por último el desarrollo académico profesional. Son las 3 grandes patas donde se sustenta el equilibrio de una persona. Están tocados en estos adolescentes, pues este testimonio decía que fue muy tocado y que es lo que ella lamenta en realidad, pues el aspecto de desarrollo académico profesional, ¿no? Habla de renuncias que ha tenido que hacer, renuncias que ya son irreparables. No ha hablado mucho de su entorno, digamos, un poco lejano, que es el tema de las amistades y del entorno social en el que se mueve, pero ha afirmado que uno de los pilares sí le resultó un gran refuerzo, que es el tema familiar. A mí me parece que en cualquier caso, tanto que tomen una decisión como que tomen otra decisión, en cualquier caso, esos 3 grandes pilares hay que reforzárselo a estas adolescentes y ayudarles desde todos los ámbitos, desde las instituciones, desde las asociaciones o desde donde cada uno de nosotros tengamos posibilidad. Vamos a pedirle a nuestro realizador que mientras continuamos, pues vaya poniéndonos también en imagen unos gráficos sobre consultas que también se han elaborado por parte del equipo de los servicios informativos del Canal 8. Bien, pero no, con eso no quería interrumpir yo, ni mucho menos las intervenciones. Sí, me ha reforzado lo que yo pienso, es decir, ella ha hecho una cosa que es como cuando le preguntas a una ama de casa y dices, ¿usted está contenta de ser ama de casa? Y dice, por supuesto, y tengo derecho a las mismas cosas. ¿Y usted qué le dice a su hija? Y dice, no, ella le digo que estudie. Es decir, ella reconoce que se quedó el hijo voluntariamente y que no se arrepiente. Pero ella le dice a las jóvenes que decidan en el momento de tener un hijo, que no le pase lo que le pasó a ella. ¿Por qué? Porque corta su vida realmente, ¿no? Un hijo es una cosa extraordinaria y bueno, pero claro, si eres una niña teniendo un niño, si tú no eres una persona adulta, realmente yo tengo muchos ejemplos. Nosotros creamos la Asociación de Madres Solteras y tengo grandes testimonios de mujeres que fueron madres adolescentes y de verdad que incluso a lo largo de su vida para el niño es un problema tener una madre que se proyecta tanto sobre el niño, porque es lo único que ha tenido en su vida, ¿no? Entonces yo creo que, volviendo a hablar de las mujeres, de los chicos, sería bueno que tuvieran a su alcance. Probablemente no podemos modificar mucho su entorno familiar, podremos modificarlo un poco, pero ahí es mucho más difícil modificar. Pero desde luego en la escuela,
tener toda la información a su alcance y los instrumentos a su alcance para evitar el embarazo, yo creo que eso hoy es un derecho, es un derecho. Me parece que, entrando un poco a lo que decías, hay una cosa en la que estamos muy de acuerdo, y es que es imprescindible la aceptación de una chica que se queda embarazada por su familia y por la sociedad. Esto cambia radicalmente el pronóstico, como decimos los médicos, de lo que va a pasar. Esto es esencial y creo que en esto estamos muy de acuerdo. Y volviendo un poco más que al después, sino al antes, en todos los programas de información y en todos los estudios que hay, el comentario unánime es, bueno, es que a mí esto no me puede pasar. Cuando una chica se queda embarazada dice, bueno, es que yo pensaba que a mí esto no me podía pasar. Que eso es unánime en todos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, aparte de los programas técnicos de cómo se hace para no tener un hijo, yo vuelvo a insistir a lo mismo de siempre. Creo que tenemos que dar instrumentos personales a los jóvenes para saber negociar su sexualidad de una forma más profunda. En uno de los programas de una asignatura de libre elección de farmacología y antropología que he estado dando muchos años, hablábamos de qué tipo de mensajes podíamos dar a los jóvenes en relación con esto, ¿no? Y lo que salía con alumnos universitarios de diferentes carreras era cómo dar poder a las mujeres para ser capaces de tomar decisiones. Porque habitualmente, esto es una cosa muy extendida, se sabe que como el hombre ofrece ternura para conseguir sexo y la mujer ofrece sexo para conseguir ternura. Y entonces, en este equilibrio inestable, la mujer tiene las de perder, porque normalmente el instrumento con la que consigue más ternura y que es en definitiva lo que está el otro intentando es a través del sexo. Entonces, es muy difícil para una chica, en un momento dado, poder decir que no. Y decir que no porque, aunque este tío quiera acostarse conmigo, yo no estoy convencida de que este tenga que ser el padre de mis hijos o el marido o el compañero mío para toda mi vida. Entonces, tenemos que aprender a dar instrumentos, capacidades a la mujer para saber decir que no. Un poco como la campaña contra las drogas, ¿no? Aprender a decir que no es un no a la sexualidad, que es un no a una relación abusiva, habitualmente, impuesta. Y recuerdo... O engañosa. O engañosa. Y recuerdo, con esto quizás sea la forma de una de las alumnas de este curso de libre configuración, que viendo programas, o sea, qué tipo de mensajes habría que dar, por ejemplo, para el carnaval, además de carnavalero ponte el sombrero, salían cosas mucho más interesantes, bajo mi punto de vista, novedosas, como nena, tú vales mucho. Nena, no te vendas barata. No vendas una relación sexual simplemente por una caricia o un arrullo. Manda a ese tío a freír chuchangas y dile que no. Entonces tenemos que enseñar a las adolescentes a decir que no, y la campaña horrorosa del Ministerio de Practica el Sexo Oral, que lo cambia del todo, me parece que es muy importante decir, no, vamos a hablar un momentito de qué es lo que queremos y cuánta relación humana queremos meter en esta relación sexual. A mí me gustaría apuntar aquí de que yo las voy a decir a las chicas que ellas sean las que tengan la iniciativa. Claro, porque decir que no parece como que se les está negando a ellas el deseo sexual cuando realmente también lo tienen. Entonces yo creo que ellas, conociendo los métodos y lo que tienen que hacer para no quedarse embarazadas, que tengan iniciativa. Y cuando tienes la iniciativa descolocas al otro y mandas. Sí, estoy de acuerdo. Pero por cada 2 veces que la mujer tiene la iniciativa hay 43 que el otro está diciendo oye. Y por aquello que la sigue la consigue. Claro. Y además, cuando una pareja de 40 años quiere tener una aventura y se va a un hotel, antes de ponerse preservativo se lava las manos y se pone 2 por si acaso. Pretender que 2 adolescentes de 16 años a las 3 de la mañana en carnaval, con 4 copas de más, detrás de un seto de un bosque, del parque, diga, ay no, vamos a esperar porque no tengo preservativo. Creo que como centremos la campaña en esto solo, y no hagamos una campaña muy importante de revalorización de la mujer y de enseñarles a ser capaces de negociar mucho mejor su sexualidad y su persona, entonces todas las demás campañas serán fundamentalmente insuficientes. No sé si otras cosas, pero fundamentalmente insuficientes. No hemos hablado de la píldora del día después, que es un elemento fundamental. A mí sí me sugiere lo que se está comentando, que es fundamental la asertividad, enseñar la asertividad a las mujeres. Los hombres la tienen bastante desarrollada, las mujeres la tenemos un poco menos. Y esa asertividad no solo implica saber decir que no, sino también saber lo que uno quiere en cada momento, ¿no? y buscarlo de la manera más conveniente.
Eso me lleva de nuevo a mi tema, y ustedes perdonen, yo soy educadora, ¿no? Tenemos un grave fallo en la educación en este país, y no hemos hablado, y yo lo voy a introducir, que es el tema de la coeducación. Educamos a niños y niñas, a jóvenes de ambos sexos, en el mismo aula, y creemos que estamos coeducando, y en realidad tenemos un modelo de enseñanza mixta que no sirve prácticamente para nada, para lo que nunca ha servido, y que reproduce realmente modelos humanos muy convencionales, tan convencionales que en países que llevan el tema de coeducación desde hace muchísimos más años que nosotros, pues han decidido que para modelos mixtos más vale la enseñanza segregada. Pues porque los modelos se consolidan más en una educación mixta, donde no hay elementos correctores de ambos sexos. Yo no quiero entrar en ese debate porque no es lo que nos ocupa, pero desde luego es un tema muy gordo el que nosotros estemos educando a jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres en las mismas aulas y no tengamos en cuenta las características de cada uno de ellos, y en muchas ocasiones la reproducción de los roles tradicionales son tan grandes que a mí me dijo un compañero docente muy gracioso cuando le hablé de la enseñanza segregada: no me quites a las chicas, que es el control del orden público. Es decir, no es para eso, para lo que queremos poner a adolescentes juntos. El hijo de un amigo me decía: ¿qué tal el colegio? Soy el tercero de la clase. Dice: hombre, el tercero. Dice: bueno, después de las chicas. Y de hecho, en la prescripción en medicina, el 50% son chicos y chicas, pero como entran por orden de nota, y el orden de nota ha sido 8,1 este año, el 80% de las alumnas de medicina de primero son chicas. Sabía yo eso. ¿Por qué? Porque las chicas maduran antes. Yo personalmente pienso que las chicas tienen la menarquia a los 12 años o a los 13 años, tienen su crisis de adolescencia antes y luego se ponen a estudiar. Y cuando están estudiando las chicas en el BUP, que es lo que le importa luego para la universidad, los chicos están todavía empezando a darse cuenta de que existe algo más del fútbol. Pero esto es una diferencia clara que me parece que hay que tener en cuenta en la educación y que no se tiene. Bien, tenemos ya que ir lamentablemente finalizando, y yo porque el asunto merece y merecería pues más amplias intervenciones, que estoy seguro que todos ustedes nos harían, como nos han hecho hasta ahora, pero bueno, el tiempo es el tiempo y se nos acaba. Yo les rogaría que en una intervención así sintetizada y última, pues nos diesen su penúltima palabra, siempre son penúltimas palabras, su penúltima palabra sobre este tema. Yo no sé, pues empiece por donde quiera, doña Belarmina. Siempre. Pues nada más decir que las mujeres jóvenes y los chicos jóvenes deben de cuidar sus relaciones, deben de tener y hacer todos los esfuerzos ellos por llegar a tener una información sobre los métodos anticonceptivos y hablar más de sexualidad de forma seria, es decir, porque yo creo que se habla muy poco en la familia y se habla muy poco en la escuela. Entonces, que desmitifiquemos esto, porque es muy difícil dar una receta corta. Yo diría que traten de evitar esos embarazos, que los traten de evitar, que hay muchos medios y que exijan, que ellos son jóvenes, tienen mucha fuerza, que exijan a quienes correspondan pues toda la formación, toda la información y todos los medios necesarios para no tener un embarazo no deseado, porque un hijo no deseado también es una víctima de esa situación. Yo diría nada más eso. Bien. Sí, bueno, yo decir, reforzar la idea que dije antes de las triples patas del taburete para la estabilidad emocional, y eso se puede hacer con efectos preventivos también. Belarmina creo que fue la que dijo al principio que una de las causas que empujaba a estas jóvenes a buscar, pues digamos, una relación afectivo-sexual muy tempranamente son las carencias afectivas. Entonces hay que rodear a los niños y a las niñas de ese tipo de entorno válido, múltiple, que le refuerce su propia estabilidad y que son, repito, la familia, el entorno próximo, sus amigos, sus relaciones más próximas y su éxito académico primero y profesional después. Bien, antes de que el doctor Sanz concluya, sí que voy a rogarle otra vez a nuestro realizador el que nos recuerde a todos ustedes el correo electrónico de este programa y de este canal, para que todos ustedes que quieran compartir, participar, opiniones, sugerencias, lo hagan con toda la libertad, y además vamos a estar muy agradecidos. Sean cuales sean sus ideas, este es un canal pluralista.
Y aquí no pedimos carnés, ni damos bulas de ideologías, ni nada de eso, ¿no? Ni de comportamientos. No somos quien para juzgar, entre otras cosas. Don Emilio. Pues yo creo que se puedo sintetizar en dos ideas. Venga. Una idea para las chicas, adolescentes. Nena, tú vales mucho. Chica, tú vales mucho. No te vendas barata, toma tú la iniciativa. Creo que es un mensaje fundamentalmente positivo. Tienes que reconocer el valor que tienes como persona y tienes que ser capaz de manejarlo tú y de tomar tú las decisiones y saber parar los pies cuando hay que pararlos y cuando no, pero yo creo que el planteamiento es mucho más ese. Y el otro mensaje es para las familias, y es que el embarazo en los adolescentes, decía Belarmina, que siempre es un desastre. Yo creo que siempre es una alteración, siempre es un cambio radical en la vida. Pero cambios radicales en la vida hay muchos. Y es un cambio radical que las familias y la sociedad tenemos que aprender a aceptar, y no solamente a aceptar, sino a apoyar y a mantener. Y yo creo que son las dos ideas, ¿no? Oiga, don Emilio, ¿y a los varones no les dice... quietitos, tranquilícense? No, yo creo que aquí tienen que tomar... Las mujeres mandan desde siempre y creo que tienen que empezar a mandar desde más pequeñas. Yo hablaría de corresponsabilidad en todos los casos, bien, siempre. Sí, bien, pues nada, nos despedimos de todos ustedes. Hasta el próximo programa. Gracias por estar en esta familia del Canal 8. Hasta la próxima.